Bueno. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, no tengo ninguna duda, pero le quería pedir disculpas que no hablo mucho. Tengo acá un tema acá en casa, pero para que no se sienta sola, perdón, le pido que no puedo hablar mucho, pero no tengo ninguna duda igual. Bueno, gracias. No me doy cuenta de quién está hablando, pero gracias por compartirlo. No, no te veo. No sé si quieres decir quién sos. Jonathan Laza. No tengo la camarita, no anda, pero dentro de poco la voy a tener de nuevo. Jonathan Laza está ahí, creo. No, yo no te veo. Yo no te... ¿Estarás con otro nombre? Ah, acá abajo. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Sí, tranquilo, no te preocupes. Pueden participar también por el chat. Eh, la verdad es que no... Bueno, lo que dije al principio, creo que todos nos estamos adaptando a esto y bueno, lo hacemos lo mejor posible. El que puede estar con la cámara prendida está, el que no, no, el que puede participar, participa y el que no, no. No se preocupen por eso. Bien, bueno, entonces, continuamos. ¿Les parece? No sé si alguien me quiere preguntar algo de lo que dije hasta ahora y si no, esto, digamos, no es más que decir en otras palabras lo que plantea Saussure. Y bueno, y estaba pensando, ¿no? En en el recorrido, ¿no? Que hace Saussure. Estoy compartiendo pantalla de nuevo. Bueno, eh, esto también por ahí como una pauta a la hora de contestar consignas en un parcial. Por ejemplo, yo, por supuesto, siempre la oralidad es mucho más informal que la escritura, entonces por eso yo me tomo el permiso de casi contar, ¿no? Este texto de Saussure, pero ustedes cuando lo lean lo van a leer en el registro que corresponde, porque es en el texto, en la bibliografía está planteado de esa manera, y a la hora de contestar tienen ustedes que acercarse más al registro del texto de Saussure, que a mi relato estoy un poco casi está teatralizado de pensar, bueno, ¿qué dijo Saussure cuando se encontró con esta situación? Por supuesto que eso es como una parte de la estrategia de la clase oral y no puede aparecer en un parcial, ¿no? Seguramente lo saben, pero por las dudas lo aclaro. Bien, si pensamos en el recorrido del texto, empieza con todos estos elementos que conceptos que acabamos de comentar recién, que tienen que ver con su argumentación, ¿no? De por qué toma como objeto de estudio la lengua, ¿sí? Por qué para él, siempre insisto esto de que es para él, ¿no? Porque después otros autores pueden decir cosas distintas. Entonces, ¿por qué para él el objeto de estudio de la lingüística es la lengua? Eh, y después el segundo apartado en el que no voy a profundizar, después lo leen, no van a tener mayor dificultad a la hora de leerlo, que es este apartado en el que dice el lugar de la lengua en los hechos del lenguaje. Y lo que hace en este apartado es explicar, y a mí solamente en esto quiero eh, que focalicen, después lo leen, ¿no? Pero que focalicen en que él ubica la lengua, estamos compartiendo pantalla, ¿no? Él ubica la lengua en un plano psíquico, ¿sí? Esto es, que de todo lo que él va a hablar en todo el curso de lingüística general, de todo lo que él va a hablar está, no sé si están viendo la pantalla, estoy así marcando como con un circulito alrededor de la cabeza del dibujito del A, y puedo hacer lo mismo con el dibujito del B, ¿sí?
quizás es un poco extremo lo que estoy haciendo, porque estoy señalando como si pudiéramos señalar en la cabeza de alguien dónde está la lengua, pero lo hago así para que entiendan esto que él plantea, que la lengua es un fenómeno psíquico, ¿sí? Y que en realidad él, después vamos a ver otros autores que dicen cosas distintas, pero cuando hablamos de Saussure, todo lo que él describe, todo lo que él define, todo lo que él, sobre lo que él estudia, está adentro de la cabeza. Claro, que es muy difícil después, y por eso una compañera antes decía, bueno, es difícil la lectura, y sí puede ser que sea difícil la lectura porque está hablando de cosas súper abstractas. ¿Cómo dibujo yo? Justamente de lo que vamos a hablar la clase que viene también, que es el signo lingüístico. El signo lingüístico es algo que está acá adentro, está en la psiquis. Anda a dibujar un signo lingüístico. Lo que hace él es, entonces, después, por supuesto no puede sacarle una foto a un signo lingüístico, ni siquiera puede, ahora con el COVID-19, vieron que hay esa especie como de cosita como peludita que lo vemos y decimos, esto es un COVID-19. ¿Sí? Seguramente será una imagen muy parecida, incluso hasta puede ser una foto, porque con estos, ¿cómo se llaman? Los cosas que se usan para microscopios, qué sé yo, hay microscopios que nos permiten ver cosas que... Pero un signo lingüístico no lo vamos a ver ni siquiera con un microscopio. Un signo lingüístico no existe como una entidad concreta, ¿sí? Entonces, claro, entender estos conceptos puede ser un poquito difícil. Pero para empezar a entenderlo, pensemos que la dificultad para entenderlo tiene que ver con que es algo que está acá, en la mente. Es una cosa abstracta, es como una idea, ¿sí? Y sobre todo pensar que es previo a la producción lingüística. ¿Qué estamos hablando de la lengua? Saussure habla de la lengua como algo que es previo a la producción lingüística. Hasta podríamos decir también en este sentido que es contradictorio. No es contradictorio porque él estudia el sistema que está dentro de la cabeza, ¿sí? Uno se podría preguntar, ¿y para qué? ¿No? Porque, bueno, después pasan fenómenos, ¿sí? Como los que vamos a estudiar cuando nos vayamos acercando a enunciación, que nos hacen pelearnos con Saussure, nos hacen darnos cuenta de que Saussure se dejaba de lado algo bastante importante, que es lo que tiene que ver con el costado social, ¿no? Bueno, justamente con lo que pasa qué pasa con eso que se entiende como individualidad de la lengua, del habla, qué pasa cuando la gente habla en realidad. Sí, bueno, tenemos un sistema de la lengua en la cabeza, pero después cuando la gente habla pasan cosas, ¿sí? Bueno, y es bastante interesante también estudiar eso. Entonces, vamos a ver que para poder estudiar eso y para que sucedan todos estos fenómenos que después efectivamente suceden en el habla, tiene que existir este sistema de esta manera y organizado de esta manera. Les decía antes, bueno, Saussure va a hablar de la lengua y va a hablar del signo lingüístico como el elemento que forma la lengua. Y entonces, ¿qué es un signo lingüístico? Le podemos sacar una foto, lo podemos ver como en un microscopio, como hacemos con un virus, no se puede. Entonces él intenta, si lo sigo buscando no aparece, intenta ponerlo un poquitín más concreto y entonces lo va a graficar de esta manera, ¿no? Como un circulito, un redondelito con una parte que es un concepto y otra parte que es una imagen acústica. Pero por supuesto que esto es un intento de volver un poquitito más concreto algo que es absolutamente abstracto, porque un signo lingüístico es absolutamente abstracto, es algo que está en la mente, es como una idea. Entonces, toma como objeto de estudio la lengua por todo lo que dijimos recién. Ahora, ¿qué es la lengua? ¿Cómo está formada la lengua? ¿Está en la mente? Todo eso, bien. Aparece el concepto de signo lingüístico, justamente. Él va a decir que la lengua es un sistema formado por signos lingüísticos. Un sistema o una estructura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una estructura, un sistema, es un concepto complejo, es una entidad que está formada por unidades, pero esas unidades están relacionadas entre sí de una determinada manera. Y podríamos decir que cada una de esas unidades está en un lugar determinado, lugar por supuesto entre comillas, ¿no? Pensemos que estamos hablando de algo absolutamente abstracto, pero
para entenderlo, que está en un lugar determinado y cumpliendo una función determinada. Esto quiere decir que los signos están relacionados entre sí, que hace que un sistema sea un sistema, el hecho de que sus componentes estén relacionados de una manera determinada. Y acá vuelvo a hacer una analogía y me vuelvo a meter en un terreno que tampoco es el mío, pero vamos a ver si funciona. Todos los aportes en relación a mejorar mis comparaciones o mis analogías son bien recibidos, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo acá, ¿no? Tengo en una sala un volante, 4 ruedas, un motor, unas bujías, un limpiaparabrisas y un caño de escape. Y todo lo que forma, ¿qué cosa? Un auto. Un auto. ¿Tendría un auto? Tengo así las partes sueltas. Y en realidad, si yo lo que quiero es ir a pasear con esas partes sueltas, no lo logro, ¿no? Entonces, para poder tener un auto, lo que tengo es cada una de esas piezas tiene que estar relacionada con otra, puesta en un lugar determinado y relacionada de una manera determinada. Si lo tengo, entonces ahí puedo salir a dar una vuelta. ¿Sí? Bueno, salvando las distancias, cuando Saussure dice que la lengua es un sistema, está hablando un poco de eso. Tiene que estar todas las partes que lo conforman y tienen que estar relacionadas de una determinada manera. ¿Sí? A diferencia de un auto, las partes que forman el sistema de la lengua, bueno, vamos a ver que puede cambiar, que puede haber algunas alteraciones, pero el sistema siempre va a volver al equilibrio, siempre se va a reorganizar para que el sistema esté en equilibrio. ¿Mm? Profe, pero para que haya un sistema, tiene que sí o sí haber 2 personas, porque tiene que haber un hablante y un oyente, y eso tiene que, Bueno, o no tiene que ver con eso. justamente lo que dice Saussure es que no. Lo que dice Saussure es que la lengua, por un lado, o sea, como sistema está en toda una comunidad lingüística, pero vos de lo que estás hablando es del habla, ¿sí? De hecho, si cuando leas el apunte y veas este dibujito que yo les estaba marcando recién, de esto, en qué parte De la está, psiquis, sí. bueno, ¿sí? Él dice, bueno, tengo un hablante A y un hablante B, y pongo el B porque en general la gente no habla sola, pero en realidad lo pone simplemente por eso, para no poner un tipo hablando solo, porque le parece que Bueno. no. Esto de que hablamos con alguien ya tiene que ver con el habla, no con la lengua. Insisto con esta idea, la lengua está ubicada en un lugar previo a la producción, ¿sí? De hecho, pasamos ya a la definición del signo lingüístico. Él dice, bueno, la lengua está formada por signos, ¿sí? ¿Qué son estos signos? Bueno, estos signos son las unidades de la lengua, justamente, son entidades psíquicas biplánicas, ¿sí? Esto quiere decir que hay el signo lingüístico une 2 cosas. A una de esas cosas él la va a llamar significado y a otra cosa la va a llamar significante. El significado es el concepto, la idea, ¿sí? Y el significante, y fíjense cómo estamos hablando de un lugar previo a la producción lingüística, que él dice que el significado es la huella mental del sonido, ¿sí? Que es la huella mental del sonido, que es es decir, que no es sonido, ¿sí? Es la reproducción mental del sonido, no es sonido. Sonido es esto que están escuchando ustedes cuando yo hablo, y esto no es algo que Saussure estudiaría, porque tiene que ver con el habla, ¿sí? Por eso es tan importante, cuando leemos a Saussure, distinguir, separar y tener en cuenta que que no es lo mismo signo lingüístico que palabra. Después, para ejemplificar, para simplificar, y sí, bueno, qué sé yo, podemos decir, no sé, para ejemplificar un signo lingüístico voy a decir, a ver, que puedo usar algo que me resulte sencillo, no sé, bolígrafo. ¿Sí? Vamos a tratar de entender qué quiere decir Saussure cuando habla de signo lingüístico a partir de un ejemplo. Y vamos a utilizar el ejemplo bolígrafo. Ya cuando lo estoy nombrando no es un signo lingüístico, es una palabra. Pero ¿de qué manera voy a ejemplificar algo que es abstracto y necesito algo concreto? ¿Sí? Es como... O sea, sí. Pensemos es como el concepto de suma.
Nosotros el concepto de suma, ¿cómo lo graficamos? Bueno, con el signo más, ¿sí? Pero eso es absolutamente esto es suma, no, es un signo que está ahí reemplazando un concepto que es algo absolutamente abstracto, ¿sí? Bueno, Saussure plantea que el signo lingüístico es algo absolutamente abstracto, formado por un concepto, que es la idea, que lo podemos asociar, por ejemplo, con una definición de diccionario. Entonces podríamos decir un bolígrafo. ¿Qué es un bolígrafo? No sé, herramienta para escribir o garabatear, que generalmente es de plástico y que tiene en su interior un tubito con tinta y es lo que nos permite dejar una huella en un papel o en otra superficie. Podemos más o menos estar de acuerdo en que eso es el concepto de bolígrafo, de virome, ¿sí? Bien. Entonces, para Saussure tenemos en nuestra cabeza, en nuestra psiquis, en nuestro sistema de la lengua, un concepto que es re largo lo que dije, herramienta de plástico u otro material que tiene un tubito con tinta que permite escribir, ¿sí? Todo ese concepto está asociado en el sistema de la lengua, en nuestra psiquis, según Saussure, a un ruido. ¿Cuál es ese ruido? Bueno, había empezado yo, había tomado bolígrafo. Ese ruido que es bolígrafo, que ahora yo ya lo estoy pronunciando y es una palabra, ¿sí? Pero ese sonido existe previo a la producción lingüística, existe en la cabeza, previo a que yo hable, previo a la producción lingüística, y por eso Saussure habla de huella mental del sonido, ¿sí? En general, yo esto lo ejemplifico con, por ejemplo, con la lectura silenciosa. Cuando ustedes están leyendo un texto en silencio, ¿sí? Y bueno, a veces hago este ejercicio medio tonto, pero creo que funciona, ¿no? Bueno, cerramos los ojos y decimos, sin abrir la boca, bolígrafo. ¿No? Hay que tener cuidado porque sobre todo los de las 7 se me quedan dormidos si lo hago muy largo el ejercicio. Cierren los ojos y después vamos ya, háblanlos qué pasó. Bien, esa nada o ese algo, ese ruido mental, ese sonido, esa huella, representación mental del sonido, dice Saussure, ¿por qué lo dice de tantas maneras distintas? ¿Por qué lo reformula una y otra vez? Porque es difícil, ¿sí? Y sobre todo porque quiere destacar esta idea de que no es una palabra, no es la producción, es algo que está en la cabeza. En nuestra cabeza tenemos, lo vamos a ver un poquito más adelante también, algo que es un montón de información conceptual y un montón de información, porque también es información, no es ruido efectivo, es información que tiene que ver con los sonidos. Y el signo lingüístico une los conceptos con esos sonidos, pero en un plano mental. Entonces, bueno, esa es la definición de signo lingüístico, ¿sí? El signo lingüístico, entonces, es la unidad de la lengua, que está constituida por un significado, que es el concepto o la idea, y un significante, que es la huella acústica o la representación mental del sonido. Todo esto sucede en la psiquis. Ahí, en donde están los signos lingüísticos, dice Saussure, está la lengua. Insisto con esto, perdonen, pero voy a ser súper insistente con esto. Signo lingüístico no es una palabra. ¿Sí? Un signo lingüístico es una unidad mental. Una unidad que no está ni en un cuaderno cuando la leo, ni en esta clase cuando yo estoy diciendo estas palabras. Es una unidad que está en la cabeza. Y entonces dice, volviendo a esta idea que comentábamos hace un ratito sobre que la lengua es un sistema social, él va a decir, entonces, que todos los individuos que pertenecen a una misma comunidad lingüística comparten un sistema con los mismos signos. Y entonces va a decir que todos compartimos un sistema en el cual bolígrafo es esta herramienta de plástico u otro material que tiene un tubito de tinta que sirve para escribir en papel u otras superficies, y todos lo vamos a asociar con el mismo sonido, que es este sonido B-O-L-I, etcétera, etcétera, que hace bolígrafo, ¿sí? En ese sentido va a decir, y por eso va a decir que el sistema de la lengua es social, porque todos compartimos los mismos signos, y es homogéneo porque todos tenemos esa misma unión dentro de un determinado significado con un determinado significante. ¿Sí? Un montón de información. María Lourdes, ¿cómo venís? No, vengo bastante bien. Yo Bien. lo había leído de antemano y lo subrayé para entender un poco mejor. Pero bueno, capaz que se mezclan un poco las definiciones
Voy a tratar de organizar un poco lo que estuve tomando apuntes para organizarlo mentalmente. Pero también algo que no entendí era lo de que el signo lingüístico dice que es arbitrario. Sí, bueno, no llegamos todavía a eso, ¿eh? Ah, no. Bueno, entonces, lo que hicimos hasta acá fue ver por qué, cómo, de qué manera, cuál es el proceso que lo lleva a Saussure a tomar como objeto de estudio, como su objeto de estudio la lengua. Partimos entonces de que no puede ser el lenguaje por estas dualidades que veía él. Entonces, el lenguaje para Saussure está conformado por lengua y habla, describe cómo son cada una de ellas, cómo es la lengua, cómo es el habla, y justamente por sus características toma como objeto de estudio la lengua, por todo lo que ya comentamos antes, y descarta el habla. Nos quedamos con la lengua como un sistema, la lengua como un sistema, formado por unidades, cada una cumpliendo una función, teniendo un lugar específico, o sea, relacionados entre sí. Que además vamos a ir incorporando información a esto, ¿no? Un sistema además cerrado, que no va a estar de ninguna manera, pero de ninguna manera influenciado por nada que tenga que ver con el exterior, ¿sí? Y entonces, y ya con esto vamos a ir cerrando, y la clase que viene, por supuesto, seguimos con los conceptos, por ejemplo, la arbitrariedad. Lo que plantea Saussure es que si yo tengo un sistema así, les está diciendo, que no está de ninguna manera condicionado por nada exterior, ¿sí? Hay miles de ejemplos. Para decir esto voy a usar uno cualquiera. Por ejemplo, si yo utilizo la expresión, entre comillas, hijo de puta o hija de puta, ¿sí? Si yo le digo, Juan es un hijo de puta, ¿qué estoy diciendo sobre Juan? Ariel, no te escucho. No te escuchamos, ¿eh? Ahí te silenciaste. Antes te habías desilenciado y tampoco te escuché. No sé si estabas hablando. Ahí va, a ver. ¿Qué es una mala persona? Bien, ¿están todos de acuerdo con eso? Dentro del carácter social coincido, que puede ser un forro o una mala persona, pero si hablo descriptivamente de lo que significa hijo de puta, también puedo decir, o sea, hay gente que se ofende y también te dice, ponele, ¿por qué hablas de mi mamá? Entonces también hace referencia a un otro, y ahí hay como un doble significado, digo. Lo que tenemos en común es que es tipo un insulto, algo que sea algo malo de una persona. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Nunca escucharon a alguien frente a la tele y viendo jugar a Mascherano? Decir, ¡qué hijo de puta! ¡Qué gol metió! ¿Es un insulto? También que es un suertudo. Suertudo, Ariel, te fuiste como a 3 décadas atrás con la palabra suertudo. Igual te entendimos. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna vez escucharon usar la expresión hijo de puta en ese contexto? Depende de la connotación, claro. Bueno, y voy a más, si quieren. Alguien dijo ahí, no, cuando se decís hijo de puta, alguien te dice no te metas con mi vieja. ¿Cómo se reescribió, se reformuló la expresión? Sobre todo desde una perspectiva de género, de la expresión hijo de puta. ¿Cómo se reformuló? ¿Qué cantan muchas veces en las marchas en vez de hijo de puta? De yuta. Hijo de yuta. ¿Sí? Fíjense, o sea, de una expresión tan sencilla, tan común, todo lo que podemos decir, hijo de puta puede ser un insulto, puede ser un elogio, que hijo de puta, que bien que juega al fútbol, es un elogio. ¿Sí? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, siempre pienso, viene un extraterrestre que estudió castellano así, en Duolingo, y de pronto llega acá y se encuentra con que nosotros decimos hijo de puta como insulto, hijo de puta como elogio, de pronto hijo de yuta. ¿Qué pasó acá? Bueno, ese es el punto en el que la gente le va a decir, toc toc, hola Saussure, capaz que te quedó algo afuera de tu objeto de estudio que estaba bueno también estudiar, porque la verdad que es súper interesante todo esto, ¿no? Digamos, y lo que vamos a ir viendo desde la perspectiva de otros autores. Cuando Saussure dice que la lengua es un sistema de signos y un sistema cerrado sobre sí mismo, lo que está diciendo es que
para él es lo mismo hijo de puta que, no sé, elefante. Es lo mismo, no importa, son signos lingüísticos. Es lo mismo hijo de puta, hijo de puto, hija, hijo, hije, de puta, de yuta, de lo que sea. Es lo mismo, no importa. A Saussure, en la descripción que él hace del sistema de la lengua, lo único que le importa es saber que hay un significado que está unido a un sonido. Después, ¿qué pasa con eso cuando la gente lo usa? Que lo estudie otro, y de hecho vinieron después un montón y lo estudiaron, sí, por suerte. Pero a él no le importa ¿por qué? Porque si el sistema es un sistema cerrado, lo que pasa afuera, lo que hace el individuo, lo que pasa con eso en el habla, no le importa, pero lo que es más importante, no tiene ninguna influencia sobre el sistema, ¿sí? Nada, ¿para qué uso yo después esas expresiones en mi vida? No influye de ninguna manera en el sistema. ¿Va a haber cambios? Sí, va a haber cambios, vamos a ver que va a haber cambios. De hecho, ya lo vamos a dejar para la clase que viene, vamos a ver cuáles son estos principios y características que atribuye Saussure al signo lingüístico. Uno es el de la arbitrariedad, que es lo que preguntaba recién la compañera. Linealidad, que no nos vamos a detener mucho en esa característica, porque por el recorte que hacemos nosotros no nos aporta demasiado, pero después va a hablar de mutabilidad e inmutabilidad, que sí son dos conceptos que sí, que aportan y bastante. Entonces, vamos a ver que después sí, el sistema en algún momento va a cambiar, pero en el día a día, después, ¿para qué se usan esas expresiones, esos signos? No sé, les dejo para que lo piensen para la clase que viene, por ejemplo, el signo gato. ¿Sí? ¿Qué pasa con el signo gato? Un mundo, un universo con el signo gato. Bueno, para Saussure, el signo gato es un signo más, que tiene un significado y un significante. Pues, ¿qué pasa en el mundo con eso? ¿Qué hace una determinada comunidad hablante con eso? No lo va a tomar. Entonces, Ariel dice, pasa mucho con los que estudiamos idiomas. Bueno, vamos a ver que una manera de abordar y de entender y de llevar por ahí un plano un poquito más concreto todas estas cuestiones tan abstractas de las que habla Saussure, muchas veces facilita pensarlo desde la perspectiva de distintos idiomas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Está bien, hay un sistema, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ese sistema se realiza en distintas lenguas? ¿Sí? Eso es, para muchos de los conceptos que va a trabajar él, pensarlo desde la perspectiva de qué pasa en los distintos sistemas, es decir, en las distintas lenguas o en los distintos idiomas, facilita un poco las cosas. Entonces, resumiendo lo que vimos hoy, por ahí para los que se conectaron después, cuestiones administrativas, ven que encontré la hoja. Primer parcial, 5 de noviembre, jueves 5 de noviembre. Segunda parcial, o sea, se llaman ahora evaluaciones formativas. Primera evaluación formativa, jueves 5 de noviembre. Segunda evaluación formativa, jueves 3 de diciembre. Todo esto, en principio, va a ser así. Después, qué sé yo, ¿no? Esperemos que podamos hacer las cosas como corresponde. Digamos, que no haya ninguna situación en el camino que nos haga tener que cambiar. Esperemos que no, pero bueno, piensen que esto hay una cosa un poco del día a día. Para aquellos que tengan, o sea, para llegar a final, tienen que estar las dos evaluaciones formativas satisfactorias. Quien tenga una no satisfactoria la va a tener que recuperar, la primera o la segunda. De cualquiera de los dos, los recuperatorios van a ser la semana del 14 de diciembre, ¿sí? Porque la cursada termina el 18, ya para el 18 ya vamos a saber quiénes están en condiciones de dar el examen final, pero los finales van a ser entre el 18 de febrero y el 12 de marzo. En alguno de esos días, en ese periodo, va a ser la fecha de finales de semio, que como también les dije antes, va a ser seguramente un sábado a las 9 de la mañana. Bien, las evaluaciones formativas van a ser en el mismo horario de la clase, a las 9 van a tener el temario del parcial, lo van a tener que devolver, o sea, que entregar tanto por el campus como por mail, eso cuando llegue el día del parcial lo voy a volver a explicar. Van a tener un plazo de 2 horas para hacerlo, lo mismo con los recuperatorios. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Bien. Sí, Sí. ¿se sabe si va a ser virtual o presencial? Los exámenes, los finales. No. Bueno, los parciales evidentemente van a ser virtuales, es lo que estoy diciendo, va a ser vía campus y en los finales creo que también, a menos que de acá al 18 de febrero cambie radicalmente toda la situación de crisis sanitaria y todo lo que ya sabemos, cosa que no creo. Estén atentos. Sería una notición, sería muy buena noticia. Yo no quiero ser ni pesimista, pero tampoco quiero ser optimista en extremo. No creo que nada de esto sea... De hecho, está planteado, o sea, desde el CBC está planteado para que sea desde la virtualidad. Si mañana sale la vacuna y el 1 de enero estamos todos bien y sin riesgo de contagio, puede cambiar. Pero en principio está todo planteado para hacer desde la virtualidad. Bien, el material entonces está en el aula. De lo que ustedes están viendo en el aula, o sea, si hay algo específico que yo quiero que vean o que reciban o lo que sea, se los voy a avisar. El material está donde dice material de lectura, y está todo lo que necesitan del módulo 1. Vamos a trabajar la clase que viene. El jueves, sí, a la misma hora y en el mismo link nos encontramos. Minutos más, no, o sea, puede ser que me conecte 9:05 porque termino la clase anterior a las 9, o sea, trato de terminarla antes, pero nunca lo logro, así que por ahí me tomo 5 minutos para prepararme algo para tomar. Pero bueno, a la misma hora y en el mismo link, el jueves, y la clase del jueves vamos a seguir con Saussure. El lunes es feriado, así que el lunes no vamos a tener clase, el 12 de octubre no vamos a tener clase, el 15 de octubre sí, y ya mi idea sería ir terminando con Saussure. Ahí también, como les dije, les voy a dar las consignas para un trabajo práctico, como para que lo entreguen el lunes, por ahí, y a poder hacerles la devolución de ese trabajo práctico, sobre todo para trabajar el contenido temático, sí, pero sobre todo las pautas de escritura, porque va a ser como una práctica previa a la primera evaluación formativa. ¿Preguntas? Bueno, gente, muchas gracias por haber participado. Nos deseo buena cursada. Nos vemos el jueves acá. Y todas las dudas que tengan sobre Saussure, las charlamos lean el material, por favor, ¿sí? Las charlamos el jueves. Buena semana. Hasta luego, Chao, profe. profe, buena semana. Chau, chau.